Muy bien, hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Qué bueno poder nuevamente estar aquí para compartir la palabra de Dios y dar la bienvenida también a todas nuestras visitas. El domingo pasado de pronto tuvimos bastantes personas y no tuve la oportunidad de saludarles una por una, pero ahora primero Dios vamos a tener un tiempito, así que no se vayan ya los que vinieron también el domingo pasado. Y, Mayra, bienvenida Mayra con toda la familia, vamos a darle un aplauso de bienvenida. Siempre un gusto ver a Mayra y a sus niños, la verdad, sí. Heidi también, sí, otra vez, que ya la saludé el otro día, pero bienvenida Heidi, qué bueno verte, la verdad. Ok, después aquí también, adelante, perdón otra vez, sus nombres. Juana y Gilberto, vamos a darles la bienvenida también a ellos. Ya. Sean todos bienvenidos también y seguramente si me pasa alguien me van a dispensar, después vamos a saludarlos. Muy bien, vamos entonces ahora por favor al Evangelio de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Vamos a ver la palabra de Dios que nos tiene en esta tarde. Y de veras que es muy bonito ahora que mirábamos las misiones, porque hermanos, el campo misionero es muy amplio, muy vasto, ¿ok? Pueden haber misiones locales, como pueden haber misiones internacionales, fuera del país, ¿ya? Y su servidor ha servido en las misiones, me encanta el campo de las misiones, así que como Iglesia El Camino sería lindo que un día podamos juntar un grupo de personas aquí mismo y irnos, por ejemplo, allá a San Antonio, de San Antonio a Piedras Negras, ¿ok? Y poder servir. Entonces, muchas veces me dicen, ¿dónde están los hispanos? Necesitamos hispanos porque los hispanos hablan español, entonces pueden conversar con la gente. Entonces les digo, ya un día van a llegar, van a ver que un día van a llegar. Y esa es la idea, ¿ok? Así que les animo. Y otro día de repente nos vamos un poquito más al sur, y así, como Dios lo disponga, ¿ok? Entonces, poco a poco se va a ir dando, por eso vamos preparándonos, vamos orando, vamos dando y siendo enviados también. Bien, hoy día vamos a ver ya, después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, vamos a ver algo impactante que va a pasar aquí cuando el Señor Jesús tiene un encuentro con diferentes personas, ¿ok? Pero vamos entonces a Juan capítulo 20, versículos 11 en adelante, lo vamos a leer primero. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes por favor sigan con su vista y después vamos a ir viendo punto por punto. Dice así la palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículos 11 en adelante. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros.
Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tenernos aquí congregados, reunidos en tu nombre. Oh Dios Santo, ahora te pedimos que por favor tú abras nuestro entendimiento, abras nuestros corazones, Señor, que tú te reveles a nosotros por medio de tu santa palabra. Y Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos, Señor, a procesarla correctamente, y ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título es Viviendo el Evangelio, escuche bien, viviendo el Evangelio con entendimiento. ¿Ok? Muy importante esto en nuestro tiempo. Es sumamente importante que cuando nosotros hacemos algo, no lo hagamos por tradición o por simplemente el hecho de querer cumplir, sino que lo hagamos entendiendo el por qué lo estamos haciendo. ¿Ok? Si alguien nos preguntase, ¿no? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiana? En el caso de las damas, ¿no es cierto? Y uno tiene que decir qué cosa. Sí, ¿no? Y luego inmediatamente, ¿por qué? Te pregunto. Y bueno, pues entonces tenemos que presentar el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué somos cristianos? Pero si uno está, bueno, pues porque no sé, mi mamá me trajo a la iglesia y entonces ya tengo muchos años y pues luego hice una oración o no me acuerdo, creo que... Entonces cuando uno de repente titubea, ¿verdad? Está medio que como que sí, como que no. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Estamos entendiendo el Evangelio como es? ¿O estamos más siguiendo de pronto una tradición? ¿Okay? Así que es tan importante tener entendimiento, escuche bien, entendimiento de lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Ya? Ahora, escuche bien, no quiere decir que uno tiene que ser pues un superdotado, ¿verdad? Y sabérselas todas las respuestas de la A a la Z. ¿Okay? No quiere decir que uno tiene que ser un iluminado, ¿verdad? Pero sí es importante que sepas la esencia del Evangelio. Y esa esencia, como vamos a verlo en un rato más, se da y se expresa únicamente por medio del Espíritu Santo.
Por eso es que muchas veces puede haber personas muy estudiadas y muy preparadas y te van a hablar temas que son candentes, temas que de pronto lo pueden hablar en este tiempo y está de moda, pero a pesar de toda la preparación que tienen, no les llega, no entienden el Evangelio. ¿Ya? Y ayer me voy a dar esta atribución, ya le pedí permiso a Aníbal, ¿verdad? Pero ayer estábamos hablando, Aníbal y yo, hablábamos un rato y me hacía algunas preguntas y dentro de eso me hacía la pregunta de la psicología, porque muchas personas me dicen esto, ¿la psicología es buena o es mala? Tal pregunta. ¿Qué dicen los hermanos? Silencio. ¿La psicología es buena o es mala? La psicología en sí tiene ciertas propiedades, estudios, no por gusto la gente se ha quemado las pestañas estudiando y sacando teorías y aprendiendo muchas cosas que nos pueden servir, ¿ok? Pero cuando la filosofía, la psicología y otras ciencias rebasan más allá de lo que Dios ya previamente ha establecido, entonces tenemos que decir, un momentito, ya esto va más allá de lo que Dios ha establecido. Algunas cosas nos van a ayudar, y hay muy buenos psicólogos cristianos, por cierto, ¿ok? Pero muchas veces la psicología con las nuevas reformas de pensar que hay, la psicología moderna muchas veces, sin querer salirme del tema, nos va a traer ideas que nos van a plantear y nos van a decir, por ejemplo, esto, y eso hablábamos con Aníbal, puedes tú hacer todo lo que te plazca, disfruta la vida, haz lo que tengas que hacer para ser feliz. ¿Y suena bien, sí o no? Mientras no hagas daño a nadie, está todo bien. ¿Suena bien, sí o no? Pero en la práctica, la realidad es otra. Porque muchas personas, bajo esa bandera de que hay que hacer lo que hay que hacer feliz, no se dan cuenta que están haciendo más daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque Dios por algo ha puesto ciertos lineamientos que están bien descritos en su palabra, para que no vayamos a lugares que no corresponden. Y muchas veces uno puede decir, entre jóvenes, ya que hay varios jovencitos aquí, ¿no? Los jóvenes pueden hablar en esa línea de pensamiento, decir, la droga no es mala, o hacer estas acciones no son malas. Entonces un joven que ya más o menos sabe, ¿verdad?, lo que sus padres le han dicho y ha venido a la iglesia, diría, pero no, eso no es lo que yo he escuchado. Y te puede decir, no es mala. Y uno puede decir, no, pero pasa esto. ¿Acaso has probado? ¡Bum! Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vas a tú dar una opinión si es que tú no sabes lo que eso te va a hacer o te va a dar? Y el argumento parece válido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque sí, pues ¿cómo no voy a saber si no he probado? O sea, y todo se puede dar en base a eso, y esa es la sociedad cada vez más empuja ese pensamiento hoy en día. Pero cuando vemos la palabra de Dios, ahí nos damos cuenta que hay un par, un stop. Cuando vemos en 1 Corintios 10:23, por ejemplo. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 10:23? Nos va a decir, todo me es lícito. O sea, tienes libertad, tomar decisiones, tú puedes hacer. Dios no va a venir, te va a agarrar del brazo, va a mandar un ángel para que te tuerza o no te deje entrar a un lugar. ¿Verdad que sí? Dios te da libertad, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ok? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que no toda decisión que tomamos nos va a ayudar en nuestra vida. Al contrario,
en vez de crecer y edificar y madurar y ser de bendición para nuestros padres, vecinos, familiares, lo que va a traer es dificultades. Y luego va algo que contradice muchas veces la psicología moderna. Ninguno busque su propio bien, sino ¿qué cosa? ¿Sino de quién? Del otro. ¿Se dan cuenta? Y eso muchas veces es locura para muchas personas. ¿Por qué? Porque va en contra de la corriente de lo que muchas veces se habla, se sobreentiende, y entonces Dios nos dice, ¿saben qué? Hay ciertas cosas que no conviene que entres a esos terrenos. Porque si una persona entra a un terreno y de repente dice, no, pero si mi amigo dice que es necesario que pruebe o que deje esta persona o que haga este otro, y luego uno se da cuenta que se envuelve en ese mundo, ¿verdad? Que se vuelve como una avalancha. Entonces, al final, uno mismo se está perjudicando y uno dice, no, es mi vida, es mi vida. Pero en realidad, estás afectando a todos los que te quieren y te aman, están cerca a ti. Por una decisión de momento apresurada. Por eso tenemos que vivir el Evangelio con entendimiento, mis hermanos, y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe también a poder, y sobre todo en este tiempo, cómo estar listo, como diría, ¿no? Como diría la palabra de Dios en Timoteo, dentro del tiempo y fuera de tiempo, para presentar defensa, para presentar el Evangelio. ¿Okay? Y amados hermanos, cuando vemos aquí el encuentro de Jesús con vamos a decir, estos dos grupos de personas, a lo mejor algunos de nosotros nos vamos a identificar aquí, porque ahora Jesús, recuérdense, el domingo pasado hablamos que Él ha resucitado. Amén, hermanos, ¿Jesús ha resucitado? Amén. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Ya ha resucitado Jesús. Ahora entonces está en nosotros decidir si creer o no creer. ¿Okay? Y aún hasta la fecha hay personas que dicen que Jesús nunca resucitó. ¿Okay? Y hay personas que pueden tratar de decir muchas teorías y pueden decir muchas cosas, pero está ya en cada uno el decir, ¿no? Yo creo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Y está en uno el hacerlo o no. Y por eso vamos a ver estos tres ejemplos de viviendo el Evangelio con entendimiento. Primero vamos a ver el versículo 11 y dice ahí, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces María ya había venido, ¿verdad? Habíamos leído la otra vez. Estaba ahí, ¿qué cosa? Llorando. De ahí la famosa frase, ¿no? Las Marías Magdalenas son las que lloran. De ahí viene, porque en 3 veces va a decir que estaba llorando. ¿Okay? Y tal vez algunos se van a identificar ahí, van a decir, bueno, yo soy una María Magdalena, o yo soy una María que a veces de cualquier cosita, ¿no? No está mal ser sensible, hermanos. A veces uno cree que está mal ser sensible, pero a veces es necesario. Es necesario. Entonces esta mujer, María, estaba llorando. Y vamos a ver, para no leerlo todo, vamos a pasarnos ahí al versículo 15, ¿ok? Y dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Porque pensaban que lo habían retirado, su cuerpo. Jesús le dijo, y fíjense, está con signos de exclamación, María, le dice. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que es maestro. Y entonces María ahora sí se dio cuenta, ¿verdad? Que Jesús había resucitado. Se dio cuenta,
le cayó el 20, ¿verdad? Se dio cuenta de un momento a otro. Y entonces el Señor le abre el entendimiento a esta María que estaba llorando. Y hermanos, muchas veces Dios también nos va a encontrar en diferentes circunstancias, situaciones donde de repente hay alguna mujer que está llorando, desconsolada. ¿Por qué? Porque algo pasó en su vida, en una situación difícil de entender muchas veces. ¿Okay? Y el Señor a uno muchas veces lo encuentra en esa situación y le dice, aquí estoy, pero uno tiene que aceptar eso. O un hombre, desde luego, también, porque las mujeres nada más van a llorar, ¿verdad? Los hombres también a veces lloran, ¿sí o no? Sí. Pero la idea no es quedarse en el sufrimiento, sino decir, Raboni, maestro, y creer, porque eso es lo que hizo María. Y creyó, tuvo su encuentro con el Señor Jesús. Y yo me imagino, porque lo hablamos el domingo pasado, esta mujer endemoniada que fue antes de conocer al Señor y cómo el Señor la sanó de todo esto, pues estaría sumamente agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. Y una mujer atormentada que de un momento a otro siente la libertad que Cristo trae, ¿no es cierto? Ha de estar sumamente agradecida y contenta de ver nuevamente a su maestro. Por eso es que en el 18 dice ahí, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. O sea, María no se quedó con lo que sabía, sino que hizo, fue corriendo a hablarle a los discípulos y decirles lo que había pasado. Entonces por un momento nos ponemos en los zapatos de María y de lo que está ella llorando, lamentándose y tiene su encuentro con Jesús. Entonces ¿qué hace? ¿Se queda calladita? No, va y les dice, miren lo que ha pasado. Porque cuando alguien encuentra un tesoro, cuando alguien encuentra algo especial, lo comparte con los que ama, con los que quiere. Y eso es lo que hace María Magdalena. Pero no solamente María, sino que también vamos a ver que estaban los discípulos. Y vamos a ver este grupo de discípulos ahí en el versículo 19. Ahora recuérdense que María Magdalena estaba llorando desconsolada. Pero ¿qué estaba pasando aquí con los discípulos? Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo. ¿Okay? O sea que los discípulos estaban con miedo. Con miedo. ¿Por qué estaban con miedo los discípulos? Porque ellos habían dejado todo para seguir a Jesús y su maestro, su Raboni, ya no estaba. Algunas cosas todavía como que estaban batallando, tratando de recordarse y por eso estaban reunidos todos, tratando de ver qué vamos a hacer ahora. Y en la sociedad judía antigua, pues el pueblo, como hemos hablado muchas veces, era un pueblo celoso, era un pueblo que tenía a la gente bien marcadita, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo ellos iban a desarrollar en la sociedad? Porque supuestamente, habían fracasado. Porque su maestro ya no está. ¿Se dan cuenta? Entonces a lo mejor, digo yo, no estoy pensando a lo mejor de más, pero, ya ve, ustedes eran mira pues, mira cómo quedaron. Tanto que hablaban, tanto que iban para aquí, para allá, lo dejaron todo. Miren cómo ha terminado su ilusión, miren cómo ha terminado su maestro. Y para ellos inyectarse nuevamente en la sociedad no iba a ser pues nada fácil. Y es más, a lo mejor ya estaban planeando buscarlos, pasando la Pascua. Podemos deducir esas cosas, pero lo cierto es que estaban de miedo, estaban llenos de miedo. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿alguna vez le ha dado miedo? No, pastor, ¿cómo va a decir usted? A mí nunca me da miedo. No le tengo miedo a nada.
Y en eso pasa algo, sale corriendo. No, un ratón. Bueno, sí, a todos nos da miedo en algún momento dado, somos humanos. Okay. Y los discípulos estaban con miedo porque eran seres humanos comunes y corrientes, humanos en su naturaleza como nosotros, de carne y huesos, y estaban ahí reunidos. Pero fíjense entonces, con ese miedo que tenían, ¿qué pasó? Y puesto en medio, vino Jesús, ¿verdad? Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. No vino Jesús y les dijo, ¿cómo van a estar con miedo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué ejemplo es ese? No les dijo eso. Les dice, paz a vosotros. No se desesperen, aquí estoy. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y hay muchos lugares donde me ha tocado visitar y la gente dice, paz de Dios, paz de Dios. Muy bonito, es como decir Dios te bendiga. O shalom, paz de Dios. Porque eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos, paz a vosotros. Y muchas veces también Dios nos va a encontrar. A ver, acuérdense, María Magdalena en el sufrimiento, en el dolor. Los discípulos en el miedo, ahí Dios nos va a encontrar y te va a decir, paz, ten paz, paz a vosotros. Pero Señor, ¿cómo va? Paz. No hay más que decir, paz. No está reprochándoles nada. ¿Por qué están aquí en este cuarto todos de miedo? ¿Por qué no están allá afuera? ¿Por qué no? No. Y ese es el amor de Dios, hermanos. Cuando nosotros leamos la Biblia, esto es muy importante, cuando nosotros leamos la Biblia, no la lea de una manera que el Señor quiere darme con un garrote porque hay varios nos y todo lo demás, ¿no es cierto? Y consecuencias. Y sí, Dios es un Dios que la palabra de Dios nos dice que es fuego consumidor, pero tenemos que ver como cristianos, porque ya usted ha salido de lo que es la condenación, gracias a Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Ya no usted puede mirar hacia atrás en lo que es la condenación. Ahora usted tiene que ver al Señor con ojos de amor. Entonces se interpreta la palabra de Dios con amor. Muy importante eso. Y Juan, que es experimentado en esta área, escribe este libro y luego las cartas, las epístolas de Juan también, y lo va a hacer en un estado de amor. El discípulo amado lo va a hacer para que podamos ver a un Dios de amor y no caigamos en el legalismo. Porque cuando caemos en el legalismo, no hagas, no toques, no mires, no digas, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Todo es legalismo. Entonces ya uno así nada más, mejor no digo nada porque no vaya a hacer que meta la pata. ¿Okay? Mejor no voy para allá porque si no, pues, no sé, Dios me va a castigar. Las cosas las hacemos por amor. Yo me acuerdo cuando antes aprendía un poquito sobre el evangelismo, al inicio yo pensaba que a las fuerzas tenía que hablarle a la gente, ¿ok? Y a veces eso nos pasa, ¿no? Queremos no, si no le hablo a las personas es mi culpa, ¿no es cierto? Y sí, estamos llamados porque ahorita vamos a ver que el Señor los envió, pero no hacemos las cosas a las fuerzas, sino lo hacemos ¿por qué? Por amor. ¿Por qué? ¿Quién no quiere que la familia conozca del Señor? ¿Quién no quiere que los vecinos conozcan del Señor? ¿Quién no quiere que muchas personas conozcan del Señor? Como María Magdalena, que va y les dice a los discípulos lo que ha visto. Entonces es muy diferente cuando uno es movido por miedo que cuando uno es movido por amor. Y como diría Juan más adelante, en el perfecto amor no hay temor.
Amén, hermanos. Muy importante entenderlo. Y por eso vamos a ver que el Señor se les aparece, tiene ese encuentro primero con María Magdalena y luego con los discípulos que estaban con miedo. Pero había un discípulo que no estaba ahí. ¿Sabe qué estaría haciendo? Estaría de compras a lo mejor. No lo sabemos. Había hecho el mandado o algo, no sé. Pero no estaba presente. Y entonces, cuando viene este discípulo llamado Tomás, vamos a ver en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así de tajante. ¿Ok? Hermanos, otra vez, ¿cuántas Marías Magdalenas hay por aquí? Yo no lo sé. ¿Cuántos discípulos miedosos a veces pueden haber? Yo no lo sé. Pero claro, no hay que quedarse ahí, ¿verdad? Hay que salir de eso. ¿Y cuántas personas que dudan pueden haber? Muchas personas. Y está bien. Pero en el amor, por eso les digo, cuando nos ejercitamos en el amor, podemos decir, Señor, no entiendo esto de la palabra, ¿cómo es esto, Señor? Aclárame, muéstrame, y en su tiempo Dios te lo va a mostrar. ¿Ok? Entonces, a veces somos un poquito fuertes con Tomás por cómo se expresó, pero Tomás no se quedó ahí, hermanos. Tomás luego creyó. Y vamos a ver entonces que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí está Tomás ahí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, otra vez, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y eso es tan importante. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás ya no tocó nada porque le bastó el ver a Jesús y él dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿Y qué más? Y Dios mío. Señor, porque ya lo hemos dicho muchas veces y los que están estudiando mis primeros pasos saben esto como recuerdo, están poniéndose al señorío de Dios, es el Señor, es el amo de nuestras vidas. Y Dios mío porque están reconociendo la divinidad de Jesús, como Jesús mismo Dios, Hijo de Dios. Así que ahí vemos la expresión de Tomás. Y otra vez entonces vemos que Jesús, número 1, abre el entendimiento de María, que lloraba, de los discípulos con miedo y de Tomás, que dudaba. Ese es nuestro Señor. Hablábamos el domingo pasado de que no hay una clase social ni nada para que el Señor Jesús no pueda llegar a ellos. Igual también no hay una forma de ser hoy día, vemos. No importa cómo eres una persona sensible, eres una persona que eres reacia a creer, ver para creer. Dios también puede llegar a la vida. Y a veces hay personas que catalogan a las personas y dicen, no, esa persona nunca, pero nunca digas nunca. Porque Dios puede llegar también a sus vidas de las personas más reacias al Evangelio. Y es más, puede transformar sus vidas de una manera tan especial como lo fue el apóstol Pablo. Y los puede usar en lugares y en circunstancias que tal vez muchos no podrían estar por su misma experiencia y por su misma forma de ser como Dios los transformó. Y por eso, hermanos, tenemos simplemente que orar por aquellos seres queridos y personas que conocemos, para que Dios en su tiempo toque sus vidas. No está en nosotros hacerlo. Ya quisiéramos que toda nuestra familia, todos nuestros conocidos, ¿verdad? Pero Dios tiene su tiempo. Sigamos pidiendo por ellos, sigamos orando.
Jesús abre el entendimiento de todas estas personas. Pero también vamos a ver ahí en el versículo 21 en adelante, ahora vamos a ver el punto número 2. Y dice ahí, después que Jesús se aparece a sus discípulos, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el Señor, mis hermanos, también ahora nos envía a nosotros. Nos envía a nosotros. Por eso, número 2, vamos a ver que Jesús nos envía a seguir su palabra, sus mandamientos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No, esa es la tarea nada más para el pastor, para los misioneros. No, Dios también está pidiendo que todos tengamos parte en esto, de alguna u otra manera. Y Él nos envía, pero también es bueno entender ahí que en el versículo 22 vamos a ver, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra, a saber cómo proceder en cada situación. Entonces recuerdes eso, el Señor Jesús es el que nos envía, el Espíritu Santo es el que nos equipa, el que nos ayuda en todo ese proceso. ¿Sí está entendiendo, mi hermana? Hermano, eso es lo que Dios hace. No nos deja solo, no nos lanza al lado de para allá, vayan para allá, sino que nos ha equipado por medio del Santo Espíritu. Y por eso, hermanos, cuando entendemos eso, es cuando nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección para saber cómo proceder, porque, valga verdad, a veces no sabemos muchas cosas. ¿Okay? Y yo se los digo con la confianza que les tengo. Hay muchas cosas que yo no sé. ¿Okay? Y en el caminar uno va aprendiendo, ¿verdad? Pero uno tiene que encomendarse al Señor, al Espíritu Santo, y el Señor nos va a ayudar y nos va a decir qué hacer, qué no hacer, dónde ir. Y eso es lo que nos dice la palabra. Si vemos más adelantito en Juan 14, 26, vamos a ver Juan 14, 26. Nos va a decir la palabra de Dios lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Okay? Él nos va a enseñar, nos va a mostrar, y a veces no se nos queda un versículo, pero créanme que tarde o temprano se te va a quedar. Y si no te lo sabes al 100, no importa, Dios no está pidiendo perfección, pero que sepas la esencia de su palabra. ¿Ok? Él os enseñará, y no solamente nos está instruyendo, sino nos está recordando, nos está mostrando. Y a medida que estamos en comunión con el Señor, Dios nos va a mostrar qué hacer. ¿Okay? Y a veces, hermanos, en una consejería a veces uno no sabe qué decir, pero luego es increíble cómo el Espíritu Santo te muestra. O a veces uno no sabe dónde ir, pero Dios te va a ir mostrando. Entonces tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que ser sensibles. Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Uno ora a Dios, el Espíritu Santo nos revela. Muy bien, entonces tienes que hacer esto. ¿Qué hago con mi hijo? No sé qué decirle. Pídele a Dios sabiduría por medio del Santo Espíritu, y Dios te va a mostrar qué decirle. ¿Okay? Un ejemplo práctico, nada más un ejemplo. Pasa un accidente, le compras un carro a tu hijo de repente tiene un accidente, boom,
lo choca el auto y entonces tú te llegan las noticias y estás así todo molesto. Y tu hijo sabe también que ya te enteraste y están esperando ahí que llegues. Pero luego, ahora que tú conoces al Señor, haces una oración. Señor, ayúdame, por favor. Espíritu Santo, ayúdame. Y Él te trae paz. Y entonces vas. Y en vez que la situación se haga más difícil, porque ya uno está a la defensiva, ¿verdad? Muchas veces cuando pasa algo. Más bien Dios lo puede usar para acercarte más a tu hija, a tu hijo. El Espíritu Santo te va a guiar qué hacer, cómo proceder. Cualquier situación, en el trabajo, en la familia, donde quiera que nos encontremos. A veces nosotros nos adelantamos a hacer nuestra voluntad o a hacer nuestro impulso, pero cuando venimos delante del Señor, Él nos dice, paz a vosotros, cálmate. Y el soplo de su Espíritu, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y no siempre es algo así súper. A veces el Señor se presenta como un simple silbido. ¿Okay? A veces simplemente hay que callar también. Pero es Dios el que te va a guiar para no atesorar rencores y cosas de nuestro corazón, sino que Él nos guíe. ¿Y qué más? Vamos a ver también en el 15, 26, ahí al ladito, sobre lo que es testificar. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando nosotros le hablamos a las personas de Cristo, créame, hermana, hermano, que Dios nos va a dar las palabras porque es en sí el Espíritu Santo el que va a testificar, nos va a ayudar. Él nos va a guiar a saber con quién hablar y cómo hacerlo. De manera que es muy importante que podamos ser dependientes del Espíritu Santo. Jesús nos envía a seguir su palabra y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Él se revela a nosotros. Y también vamos a ver, mis hermanos, que, como decíamos en un inicio, ¿verdad? ¿Qué es creer en el Evangelio o entender? Vamos a ver que ya Juan, casi terminando, pero todavía no con el Evangelio de Juan, va a decir las siguientes palabras. Y lo vemos ahí en Juan 20, 30 al 31, dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea que hay muchas cosas que ni siquiera se han escrito. ¿Okay? Las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué no están escritas? Pues porque lo esencial es lo que cuenta ahorita. ¿Qué es lo esencial? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué cosa? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Esa es la esencia, para eso vino Jesús. Por eso no está aquí que de repente hizo otro milagro, estuvo en otra fiesta, aparte de las bodas de Caná, de repente, muchas cosas que no sabemos. Pero lo básico, lo que necesitamos saber, está ahí. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vida en su nombre. Y una vez más, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí, no? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él quiere que tengamos vida en Él. Vida eterna, desde luego, para cuando vamos a partir de este mundo. Pero vida ahorita en el Señor, vida en abundancia. Para quienes profesamos su nombre, para quienes creemos en Él. Y sí, hermanos, tenemos que creerlo.
El Señor quiere vida. Porque de pronto uno puede tener muchas cosas, pero no está contento o contenta. De pronto uno puede tener grandes éxitos, pero un éxito más para mi colección. No está contento. De pronto uno puede tener sus hijos, sus nietos, pero otro nieto más, otro. No, ¿verdad? Tiene que estar contento. Gracias, Señor, que tengo otro nieto para las abuelitas. Gracias, Señor, que tengo trabajo. Hace un rato Mari hablaba de la situación. Si ustedes ahorita prenden la tele, que yo recomiendo no mirar mucha tele, la verdad, pero si ustedes ven las noticias, ahorita todo se está dando en la frontera de Eagles Pass, Piedras Negras, todo el movimiento está ahí. Y uno puede decir mil cosas, es por esto, es por eso, pero más allá, nosotros ¿qué tenemos que decir? Gracias, Señor, que tengo trabajo. Gracias, Señor, que tengo mi familia cerca. Gracias, Señor, que tengo esta habilidad de hacer las cosas. Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias. Vida. Valorar lo que uno tiene. Y tener paz uno mismo de que en su tiempo Dios te concederá esos deseos de tu corazón. Como nos dice ahí el Salmo 37, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 37:3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 4, deleítate a sí mismo, o sea, deleítate a sí mismo, ¿en quién? En tus cosas materiales, en tus familiares. Desde luego que es parte, ¿verdad? Pero todo empieza en la raíz. Deleítate ¿en quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que Él sabe esa necesidad. Y con mi esposa a veces hablamos, ¿no? Muchas cosas que nos gustaría hacer o ver o tener. Pero mientras tanto nos gozamos en el Señor. Y disfrutamos el momento. Y vivimos el momento. Y vemos a nuestros niños crecer. Y en su momento Dios se encargará del resto. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? Deleitarme en el Señor. Deleitarme. ¿Qué es deleitarse? Gozar, disfrutar. Un buen manjar ahí, un plato a usted que le gusta. Usted se deleita, ¿verdad? Es bonito. Tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Y Él concederá las peticiones del corazón, según su voluntad, desde luego. Número 3. Entonces, creer en Jesús nos lleva a vivir el Evangelio y a vivir con total devoción. Somos devotos del Señor Jesucristo, si lo queremos poner así, ¿ok? Vivimos el Evangelio. No solamente yo hablo, pero también hago. También lo vivo al día a día. ¿Okay? Y soy devoto de Él. Lo vivo con esa devoción, con ese deleite. Así que gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias, Señor, también aún por lo que me falta. Gracias, Señor, por lo que ya no tengo. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Y cuando nos aprendemos a deleitar en el Señor, hermanos, es algo tremendo. Tenemos vida en su nombre, tenemos seguridad en Él y devoción a Él también. Y Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que se deleitan en su nombre. Eso es, mis hermanos. Y ya pronto estamos acabando con el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, que estamos aprendiendo a deleitarnos en ti.
Amado Dios, ayúdanos también como hijos tuyos a poder, Señor, vivir el Evangelio con entendimiento. Que podamos, Señor, disfrutar del momento, hablar a las personas sin temor. Padre, tú nos has encontrado a muchos, tal vez como María Magdalena, llorando. A muchos tal vez con miedo en un momento de nuestras vidas por algo que pasó. O de repente en momentos de duda, en momentos de indiferencia. Y aún así tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú nos amas. Y cómo no agradecerte por todas tus bondades, por todos tus cuidados y por ese amor infinito, ese amor tan grande que nos dice Juan 3:16, porque de esa manera amaste el mundo, que enviaste a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en ese deleite. En el nombre de Jesús. Amén.